Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Los enemigos supieron que el pueblo se dio cuenta de sus intenciones y estaban ya alertos al peligro, desbaratando sus planes de sorprenderles. Los judíos volvieron al muro, la mitad trabajando y la otra mitad armados para defender, apoyados por los jefes de las tribus. También los trabajadores cargaron una espada en una mano y trabajaron con la otra. Las tenían ceñidos las espadas a sus lomos. Otro problema era la distancia entre los trabajadores por la gran extensión de los muros y por eso, como en la antigüedad, volvieron a los caminos viejos, usando trompetas para llamar al pueblo a reunirse en ciertos lugares. Moisés había empezado este plan de avisar por medio de trompetas. Los caminos del Señor son los mejores y hacemos bien volviéndonos a ellos. Los que tocaban las trompetas estaban juntos con Jeremías. No era solamente para avisar al pueblo, sino como para sonarse a la presencia de Dios, como en Jericó, si se acuerda la historia. De esta forma siguieron el trabajo, dándonos lecciones sobre lo que es la batalla espiritual en la iglesia, junto con la obra. Nada de esto para nosotros es físico, sino espiritual. El horario extendía desde al amanecer hasta salir las estrellas de noche. También había vigilia durante toda la noche, además del trabajo. Nehemías, sus hermanos y sus siervos no quitaron la ropa de noche, solamente para lavarla. Ahora, edificar la iglesia es nuestra obra. Comparándolo a lo que estaba haciendo Nehemías en edificar el muro, nosotros también edificamos, construimos con la mano del Señor sobre nosotros los muros de la iglesia. Incluso en nuestra obra es la evangelización. Mientras estamos en la batalla contra el enemigo, levantaremos el sonido de la trompeta para reunir, es decir,
sonamos la trompeta del Espíritu Santo, la trompeta que nos llama a la gran comisión, reuniendo el pueblo con el Señor, que estará presente. Dijo, he aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estaremos de vigilia, de día y de noche. Tenemos que ocuparnos incansablemente. Nunca quitamos la ropa, hablando espiritualmente, aunque sí la tenemos que guardar limpio, como vemos en el caso de Nehemías y lo que estaban haciendo en ese día. Lo comparamos con lo que estamos haciendo nosotros en la iglesia. Buenas tardes, amigos. Bueno, es tiempo de empezar de nuevo. Meternos en la palabra de Dios. Es tiempo de concentrar nuestra mente en los pensamientos que nos ayuda a acercarnos a Dios. Es tiempo de abrir nuestro corazón y pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y que no salgamos igual como entremos. Necesitamos la ayuda de Dios en este estudio. Nunca quiero pensar en nuestro trabajo como algo una rutina, como algo que estamos haciendo con una rutina, pues. No lo hacemos como se hacen clases de cualquier otro libro o cualquier otra materia. Nosotros estamos en un libro único. No lo quiero llamar un libro, porque la Biblia es única. No hay otro material igual. Y cada vez que pensamos en la Biblia, debemos estar pensando y tenerlo presente, que estamos en la palabra de Dios, de forma escrita. Y esto es mucho más que cualquier otro libro nos puede dar. Dios es el Dios de la historia de este planeta. Él es Dios soberano sobre todas las cosas que puedan pasar. Tiene Él su propósito y lo está llevando a cabo en todo este planeta. Además, Él ha estado siempre involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Quiero siempre recordaros de este asunto, porque demuestra los caminos de Dios, no con los fuertes, no con los poderosos, no con los sabios, sino totalmente contrario. Dios trabaja con los débiles, con los que no puedan, y así se manifiesta su gloria en ellos, porque Él hace la obra suya, la obra sobrenatural, y queda como una misteria en los ojos de los observadores de cómo es que este pueblo tan débil, tan limitado, puede ver las maravillas que ven. El secreto único es Dios entre nosotros. Un misterio para el mundo, pero nosotros lo debemos insistir que sea así. Emmanuel, Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, Esteban y Pablo predicaron haciendo referencia a toda la historia de los judíos. Nosotros, por eso estudiamos y estamos estudiando, lo hemos estado estudiando ya va por casi 3 años. Esta historia de los judíos, porque vemos a Dios involucrado. Estamos familiarizándonos con las historias, con los personajes, con los lugares. Sí, es que estamos involucrados históricamente, geográficamente, pero queremos meternos con todo nuestro corazón, porque esta es la obra, la historia más importante
superando a todo lo que está pasando en el mundo. Por eso vamos capítulo tras capítulo, estudiando las historias bíblicas con este fin. Vamos desarrollando un concepto de Dios, porque la Biblia es, desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación de Dios. Dios elige revelarse a nosotros. Claro, no somos capaces de entender todo lo que es Dios, pero Dios, por su bondad, se revela su personaje, su grandeza, su omnipotencia por medio de la Biblia. Y por medio de la Biblia sacamos un concepto de Dios que sea 100% bíblico, porque la Biblia es la autoridad máxima. Y cualquier otra manera de ver a Dios, aún en la creación, aún por nuestras experiencias, aún por, por nuestra sabiduría personal, nuestra imaginación quizás, pudiera decir. Nunca podemos estar 100% seguros, porque la Biblia es la verdad desde principio y fin. Y la verdad máxima de la Biblia es en cuanto de la esencia, la personalidad, la naturaleza de Dios. Así que queremos ser bíblicos, pero ver en la Biblia este Dios tan magnífico, tan incomparable, tan buenos, ilimitado. Estamos aprendiendo por las Escrituras los caminos de Dios. Ya he hablado de uno, hablando de cómo Dios se manifiesta en lo que es débil y pequeño, cómo era la nación de Israel y cómo es. Los caminos de Dios no son como los caminos del mundo, que busca lo fuerte, el talentoso para hacer su obra. Dios busca otra vez lo que es débil, lo que no puede, y se manifiesta por medio de ellos. No por nuestras capacidades, sino por nuestras limitaciones. Es otra manera de decir lo que Pablo dijo. Cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Viene en un estudio bíblico. Repito lo que estoy repitiendo, lo he estado repitiendo ya unos meses, no muchos, 2 o 3. Pero un estudio bíblico no debe ser principalmente, recuerda que estoy diciendo principalmente, porque sí, es un mensaje que llega a nuestra mente y debemos nosotros dar a Dios toda nuestra mente, amarle con la mente, dice el gran mandamiento. Pero el estudio que estamos haciendo ahora no es solamente, no es principalmente para nuestra mente. No es un estudio intelectual, tampoco es un mensaje básicamente. Estoy usando palabras así, básicamente, principalmente, porque veo que está involucrado la mente, lo intelectual, y también está involucrado seguramente las emociones. Pero el propósito de nuestro estudio no es satisfacer las emociones ni satisfacer el hombre intelectual. Estamos para recibir la palabra espiritualmente. Esta es la meta. Que podamos sacar de la Biblia que es espiritual, la espiritualidad, y aplicar a nuestra vida. Y si podemos hacerlo, entrará a nuestro corazón y quedará con nosotros por toda la eternidad.
Estamos en capítulo 5 de Nehemías. Espero que esté conmigo. Quizás puedas tener la Biblia abierta, esto sería mejor, ¿verdad? En Nehemías capítulo 5, si no, por favor escucha bien lo que está pasando por la vida de Nehemías, por el ministerio de Nehemías, por estar involucrado en el propósito eterno de Dios. Escucha. Nehemías 5, y había, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir, como somos muchos. Y había quienes decían, de otra forma, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había otros que decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, los impuestos, sobre nuestras tierras y viñas, impuestos de propiedad, ¿verdad? Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya en la servidumbre. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Este es el gran problema. Y vamos a estar comentando sobre este problema, lo que existía en el tiempo de Nehemías y ver qué es lo que hace falta espiritualmente en este asunto. Quizás en nuestros días estamos con otros problemas, estamos en otros líos, pero veremos el asunto espiritual en estas cosas. Y este asunto es igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Están hablando aquí de otra injusticia. Se levantó entre los judíos mismos que Nehemías, porque hemos estado hablando de los enemigos, ¿verdad? Bueno, ya estamos hablando de el problema entre el pueblo judío. Y Nehemías tenía que enfrentarlo. Tenemos problemas fuera de la iglesia, oposición, y tenemos problemas que tenemos que resolver entre la iglesia hoy en día. Y por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando, para saber qué respuestas hay en la palabra de Dios. El texto dice que hubo un gran clamor. Quiere decir que había aquí un lío que dejó a la gente desesperada. De parte, dice, de hombres y mujeres, debido a la situación imposible por la pobreza de muchos. Un problema imposible, en lo cual Dios tenía que manifestarse para resolver el problema. Dios deseaba que su pueblo fuese una gran familia. Y tiene que haber ayuda y misericordia por los menos afortunados, estimándolos como hermanos. Pero, al contrario, el pueblo estaba portándose como paganos. ¡Qué terrible es cuando nosotros en la iglesia tenemos características de los del mundo, paganos pues, y no portándose como cristianos, con un egoísmo,
que siempre existe entre los que no conocen a Dios, porque ellos viven para el ego. Nehemías escuchó a algunos decir que debido a los numerosos hijos en las familias, tuvieron que pedir prestado grano para tener suficiente para comer. Y así tuvieron dificultad poder vivir la vida en general por las familias numerosas. Otros decían que tenían que empeñar sus campos, como también sus viñas y sus casas, para comprar grano, evitando el hambre en su familia. Bueno, otro problema. Otros aún tenían que pedir prestado para pagar los impuestos que Persia demandaba sobre sus campos y sus viñas. Bueno, muchos gastos, ¿verdad?, con que tenían que preocuparse. Bien, siendo de la misma sangre hebrea, algunos estaban viendo esto. Somos de la misma sangre. Ellos y sus hijos. El único recurso llegó a una desesperación total, en que no podían hallar un apoyo. Y el único recurso fue vender a sus hijos e hijas como esclavos. Y de esta forma pagar lo que debían. Qué triste. Qué situación más dolorosa para Israel en su tiempo. Así que esta era la forma. Tú no puedes pagar con dinero, no puedes pagar por sus casas, por sus campos, por sus viñas. Vas a pagar con tus hijos y tus hijas. Algunas de las hijas ya estaban en esta situación y no tenía cómo librarlas porque sus entradas para la vida ya estaban comprometidas. Bueno, esta es la situación que quisiera que comprendiéramos lo más que podemos en estos tiempos modernos. Claro, tenemos otras cosas que enfrentar. No es exactamente igual, lo sé. Pero la situación espiritual es lo mismo como lo tenemos nosotros hoy. Y los líos en que estamos, y muchos de vosotros estáis en líos. Y quizás hay problemas que parece imposible resolver. ¿Qué hacemos? Esto es lo que este pasaje nos va a enseñar, gracias a Dios por su palabra, que nos da la respuesta a todos nuestros problemas. Versículo 6 en adelante. Hemos leído hasta 5. 6. Me enojé. Esta fue la reacción de Nehemías. Me enojé. Es correcto a veces enojarse. ¿No es así? Cuando hay injusticia, hay una justa ira. Se enojó en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Vio que la actitud del pueblo estaba muy incorrecta. Entonces yo medité y reprendí a los nobles, los responsables pues, y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, ya rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían estado vendidos, habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron.
Toda la multitud, toda la asamblea se cayó, pues no tuvieron que responder, porque en verdad no hay manera de justificar esta actitud egoísta. Nehemías se enfadó mucho, por ver la falta de compasión entre el mismo pueblo judío. Ya no estamos hablando de enemigos, estamos hablando de los problemas entre los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios. Y hoy en día tenemos que enfrentar las mismas actitudes como en el día de Nehemías. Como he mencionado, tales condiciones jamás deben levantarse dentro de una familia, y sobre esta falta él se enojó, porque el pueblo de Dios es una gran familia. Y debemos tratarnos como hermanos y hermanas. Nosotros que seamos de la iglesia debemos recordar que también somos de la familia de Dios, aunque no sea de sangre, sino de espíritu. Lo que es una relación mucho más poderosa e íntima. Recuérdalo, estamos en una familia espiritual que es más íntima que nuestras familias naturales. Estamos en la familia del Espíritu, la familia de Dios. No de sangre, sino de espíritu. Quizás en el mundo no hay relaciones más cercanas que las familias. Los hermanos, padres, madres, tíos, etc. La familia. La familia, en muchos casos, se queda muy atados unos a los otros, preocupándose. Se debe preocuparse unos por los otros, pero hay una familia espiritual, que es la familia de Dios, y la responsabilidad es más grande, y la intimidad es más grande, y el amor debe ser más grande en esta familia verdadera de Dios. Somos un ejemplo para el mundo. Bueno, Nehemías se enojó. Los que prestaron el dinero, principalmente, eran los nobles y oficiales, los ricos, pues, y estaban cobrando intereses. El asunto chocó contra el corazón de Nehemías y le impulsaba a reaccionar, a hacer algo. No pudo dejar esta cosa en paz. Reaccionó. Habló primeramente a los nobles y oficiales, especialmente por cobrar los intereses. Esto es lo que le chocó mucho. Haciéndose ricos de la pobreza. Mejorando sus propios estados por cobrar de los pobres que ya estaban en situaciones muy difíciles. Se aprovecharon, pues. ¡Qué terrible! Y les opuso directamente en público. Llamó a una asamblea para expresar el asunto a todos, porque no fue una práctica personal, sino algo que involucraba a toda la nación. Tenía que hacerlo público. Nosotros tenemos, los que predicamos la palabra, los que manejamos la palabra, tenemos esta responsabilidad de descubrir estas faltas entre la iglesia. Ellos habían actuado haciendo todo lo posible para defender a sus hermanos anteriormente. ¿En qué asunto? En que estaban en las naciones extranjeras
y que estas naciones les habían oprimido. Y los judíos se cooperaron rescatando a sus hermanos de la esclavitud, celosos por su familia nacional, los judíos. Ahora está pasando otra cosa. Ahora eran deudores de sus propios hermanos, como hemos visto, debiendo grano, viñas, casas, campos. El asunto llegó al extremo de vender hijos y hijas como esclavos. ¿Puedes tú imaginar una situación peor que esto? Bueno, la razón de cada persona admitía la injusticia. ¿Por qué? Porque se callaron, admitiendo la injusticia. Y la vergüenza no permitía una respuesta. Tenían que decir en su corazón: Nehemías, tú tienes razón. Hemos hecho cosas muy injustas. Hemos estado muy egoístas negociando las vidas de nuestros hermanos y hermanas, perdón. Bueno, no está bien, dice versículo 9. Vamos allí. Nehemías 5:9. Y dije: no es bueno lo que hacéis. Sencillamente, esta es la respuesta. No, esto no es bueno. No es bueno lo que hacéis. Sencillamente descubriendo los actos, las situaciones, los tratamientos unos con los otros. No es bueno lo que hacéis. La simple verdad, ¿verdad? No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. En verdad, la resolución del problema no era muy complicada, pero tenían que decir no a sus egos, a sus ambiciones personales y pensar en los otros. Mira, déjame decirlo, el problema que tiene cada persona en este mundo no es amarse, no es no amarse a sí mismo, no es no amarse a sus propias cosas, asuntos. Hay algunos que han intentado de enseñarnos que las personas tienen que saber amarse. Ese es un error y no es lo que Jesús enseñaba cuando dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estaba él en alguna forma diciendo que tienes que amarte a ti primero? ¡Qué barbaridad! ¡Qué enseñanza tan torcida! ¡Recházalo, iglesia! Y no deja que ese egoísmo, este humanismo, entra en tu iglesia. Que Dios nos ayuda. Estamos en un día en que hay falsas doctrinas casi donde quiera. Si Dios me ayuda el resto de mi vida, protestaré esas tendencias entre los hermanos. Bueno, no está bien lo que hacéis. Amarás a
tu prójimo como a ti mismo no está dirigido a tu ego, que tú te amas. No es por tu estima propia, alta estima propia. Esas son palabras psicológicas, no son cristianas. Y no tiene parte con el pueblo de Dios. Yo también, como Nehemías, me enfado por observar estas cosas. Bueno, aquí vemos los frutos de la misma cosa entre los judíos. No nos habla de la enseñanza, pero era lo que estaban practicando, el egoísmo. Lo que Jesús estaba enseñando es que amáremos a nuestro prójimo en lugar de amarnos tanto a nosotros mismos como siempre hacemos. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestras doctrinas, que no nos deja obedecer el sencillo mandamiento de Jesucristo. Bueno, debemos recordar que somos de la familia de Dios. El asunto chocó contra el corazón de Nehemías y le impulsaba a reaccionar. Habló primeramente a los nobles, los oficiales, por cobrar los intereses, y les opuso directamente en público. Ellos habían actuado haciendo todo lo posible para defender a sus hermanos. En otra ocasión hicieron muy correcto, cuando tenía que ver con el bienestar de los hermanos y ellos no estaban interesados en el asunto personalmente. O sea, ellos no tenían que aprovechar de la situación. Les ayudaba a sus hermanos contra los enemigos. Pero aquí tenemos otra situación que vamos aquí poco a poco desarrollando cómo fue la situación. Habían actuado defendiendo a sus hermanos de las naciones extranjeras que les habían oprimido, rescatándoles de la esclavitud. Ahora eran deudores, las mismas personas, de sus propios hermanos, no las naciones extranjeras, sino sus propios hermanos, como hemos visto, debiéndoles grano, viñas, casas, campos, y el asunto llegó al extremo de vender hijos y hijas como esclavos. Ahora no con los países, las naciones, enemigos, ahora en el mismo Judá. La razón de cada persona admitía la injusticia y tenían vergüenza. Nehemías sencillamente proclamaba lo incorrecto que fue su práctica. No está bien lo que hacéis. No se trata de un asunto social, esto, sino una manera de vivir la vida que ofendía al Señor Dios y demostraba la falta del temor de Dios. La situación nos ayuda un poco a definir esta actitud espiritual. Entre otras cosas, el temor de Dios nos hace tomarle en cuenta, sea a Dios en cuenta en todos los asuntos de la vida, antes de tomar pasos. Este es el temor de Dios. Antes de tomar pasos, consultar con Él y actuar de acuerdo con su naturaleza, conforme a su misericordia y su amor. La pregunta del corazón redimido es, escucha, ¿qué quisiera el Señor que haga en esta situación? Esto se llama temor de Dios. El egoísmo, entonces, solamente considera nuestro propio bien y no el bienestar de nuestro prójimo, ni piensa en lo que agrada a Dios. Ellos tienen que considerar
la gloria de Dios por lo que ellos demuestran delante de los ojos de los enemigos. Lo hacían bien. Pero ahora que es asunto suyo, están obrando egoístamente. Nehemías y su partido, sí, se involucraron en el dilema, ayudando a las víctimas de la pobreza, prestando dinero y grano sin cobrar intereses. Él rogaba. Nota versículo 10. Otra vez, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego, versículo 11, que lo devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, etc. Lo hemos leído. Él rogaba que los demás abandonaran cobrarlos también. Lo hallo interesante que aunque les habló fuertemente, no lo demandaba, sino que rogaba. Está manifestándose aquí en una manera que Dios actúe muchas veces con nosotros. La razón era que lo devolviera, pero no demanda. Está muy fuerte. Está muy enfadado Nehemías, pero aún así, no demandaba que los moviera, sino que ellos mismos se movieran, los rogaba. Este es el liderazgo cristiano. Así se trata los asuntos. Algunos líderes que son justos y tienen razón, como Nehemías, no exigen obligatoriamente, sino da lugar para que el pueblo mismo responda. ¿No es así? Voluntariamente. Y esto es lo que hicieron, devolviendo sus posesiones y los intereses a los desafortunados. Nehemías llamó a los sacerdotes para que juraran que conformarían con este estatuto que había establecido en Judá. Versículo 12, no lo hemos leído. Pero, y dijeron, lo devolveremos. Qué bueno. Y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Sin explicar mucho sobre la costumbre de sacudir el vestido, solamente diría yo que el acto confirmaba el juramento ya hecho por el pueblo, con un resultado de condenar la casa y el trabajo de todos que no cumplieran con este voto. Terminarían no solamente vacíos por no conformarse, sino sacudidos, ¿verdad? Para que no quede nada, sacudidos, vacíos, sacudidos, para que no quedara nada. La congregación respondiera con un amén. ¿Y qué es un amén? Una palabra de conformidad. Pero además la palabra indicaba el acuerdo, escucha, el acuerdo con la máxima autoridad del Señor, respaldando la palabra. Ellos le alabaron. ¡Qué bonita manera! Eso fue un día bonito, que se arregló este asunto. Juraba que de ahí en adelante no iba a ser como habían hecho, y termina el asunto alabando al Señor. Así es cuando hace el pueblo lo correcto. Podemos alabar a Dios porque Él
y su voluntad se ha sido hecho entre nosotros. Ellos le alabaron, reconociendo su soberanía en la nación nuevamente reformada, para validar todo lo que había hecho y dicho. Ellos vivían fielmente. Después de todo, vivían fielmente llevando todo esto a cabo. Qué bueno. Así podía seguir las cosas, el reino de Dios, adelante en Judá. Bajamos al versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. El temor de Dios es una cosa siempre positiva. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y yo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. De su parte, Nehemías, en los 12 años, desde un principio, cuando el emperador de Persia le hizo gobernador, no aprovechó de la provisión a su disposición. Los gobernantes anteriores, de quienes ya hemos leído mucho, por ser los enemigos de Nehemías y la obra, dieron la autoridad de sus criados señorear sobre el pueblo. Exigieron tributos de pan, vino y dinero. Nehemías, un líder verdadero, que servía al pueblo de su corazón, no hizo tal cosa. Para que valga la pena un liderazgo, tiene que poseer el temor de Dios. No había egoísmo de parte de él, sino que la misión que tenía era para los intereses de Dios en Jerusalén, como también para la protección del pueblo, quienes formaron parte de su plan al morar en la ciudad. Se dedicó a esta misión, Nehemías, y no compró heredad, y todos sus siervos personales también. Además, alimentó 150 judíos, incluso los principales. Además, visitantes de las naciones alrededor. Cada día mataban un buey y 6 buenas ovejas para la comida. Además, aves y mucho vino. No aprovechó del pan, Nehemías, ofrecido al gobernador. Tenía derecho a ello, pero lo rehusó para no agravar la situación del pueblo con los impuestos. No aprovechó del pan ofrecido al gobernador, porque ya era demasiado lo que fue requerido del pueblo. Y Nehemías ora: acuérdate de mí para bien. Y todo lo que hizo para el bien del pueblo de Dios. Bueno, un líder ideal
era Nehemías y podemos aprovechar mucho de él. Como en el liderazgo hoy en día tiene que haber la misma actitud. No estamos delante de la gente para aprovechar de ellos. Que Dios nos perdona si tenemos cualquier intención de aprovechar de las pobres ovejas. Estamos allí para servirles. Estamos allí para enseñarles qué es el camino del Señor, el buen pastor. Demostrarles cómo es la vida cristiana bajo la mano del Señor Jesucristo, el buen pastor. Animarles, edificarles, tenerles compasión, aliviar a sus cargas, ayudarles a cargarlas. Este es un buen líder. Nehemías era, en verdad, muy buen líder. Bueno, estamos aprendiendo. Viendo lo que hizo hace tantos años en el Antiguo Testamento todavía, aunque cerca del fin del Antiguo Testamento históricamente. Y de esta historia estamos viendo los principios de Dios, los caminos de Dios, en los cuales tenemos que andar nosotros, los caminos viejos. Y si andemos en ellos y llevamos las cosas al Señor en oración, como Nehemías lo hizo, Dios nos va a bendecir. Y vamos a ver buenos tiempos, como estamos viendo últimamente aquí en Judá. Tiempos en que la gente decide de corazón servir al Señor. Tiempos en los cuales ellos hacen justicia, devuelven lo que tomaron de otros y al final alaban a Dios, jurando que no va a entrar en los caminos del egoísmo, que nos libra Dios en nuestros días, que seamos una iglesia justa, una iglesia que anda en el temor de Dios entre los hermanos. ¿No es eso lo que deseas? Que Dios te bendiga, hermano, si tú tienes estos anhelos para la iglesia, para su bienestar, para los desafortunados. Que Dios nos ayuda. En el nombre de Cristo. Hasta la próxima vez.